Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de nación. Bienvenidos sean todas y todos a este nuevo espacio de nuestro curso de efecto Hall cuántico. Como es bien sabido por ustedes, nos encontramos en la última etapa de este maravilloso curso que nos ha permitido hacer una aproximación hacia la ciencia y la tecnología en temas de punta como el efecto Hall cuántico. Agradecemos nuevamente a todos los aliados en esta propuesta, sobre todo al proyecto de regalías en tecnologías cuánticas y a los centros de excelencia de la Universidad Nacional de Colombia en metrología cuántica y tecnologías cuánticas y al de inteligencia artificial y sus aplicaciones hacia computación cuántica. El día de hoy tenemos una presentación muy especial en la dirección de temas metrológicos. Esta aproximación nos ha permitido conocer de primera mano algunos fundamentos en esta área y también la participación del Instituto Nacional de Metrología. Para esto tenemos un invitado muy especial que va a ser presentado por el profesor William Rivera. Que tengan un bonito seminario. Gracias, profesor Gerber. No, pues hoy es un gusto presentar a Mauricio Sáchica. Él es personal de laboratorio de corriente eléctrica continua y alterna. Lleva más de 12 años en ese laboratorio y fue de las primeras personas con las que estuvimos cuando formulamos el proyecto analizando pues, la necesidad del patrón de Hall cuántico allí en el Instituto Nacional de Metrología. Entonces hoy Mauricio pues va a continuar la charla que inició la vez pasada Nelson de metrología y magnitudes eléctricas. Entonces hoy ya tendremos la segunda parte. Bienvenido Mauricio y como siempre es gusto tener aquí al personal del instituto en este seminario y en esta tercera parte del seminario Efecto Hall, dedicado en esta parte al tema de metrología. Nos quedan dos conferencias más. Recordemos una sobre la parte de la implementación del efecto Hall cuántico en México y una última sobre los avances que hay para hacer efecto Hall cuántico con grafeno en laboratorios de metrología. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, profesores. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación pues, a participar de este seminario. Listo. Entonces yo continuaré con la segunda parte de metrología en magnitudes eléctricas. En el Laboratorio de Corriente Continua y Alterna del Instituto Nacional de Metrología llevamos a cabo mediciones y calibraciones en diferentes magnitudes eléctricas, en tensión continua, tensión alterna, intensidad de corriente continua, intensidad de corriente alterna, resistencia y capacitancia. Sin embargo, en el marco pues, de este proyecto, pues, que es el proyecto del efecto Hall cuántico, este efecto Hall cuántico es el patrón intrínseco en resistencia eléctrica. Entonces, pues esta presentación estará más enfocada en esa parte de metrología en la magnitud de resistencia eléctrica. Se abarcarán diferentes temas como es, por ejemplo, trazabilidad metrológica en resistencia eléctrica y por lo tanto se hablarán de algunos patrones de medida en resistencia eléctrica, algunas de sus características eléctricas más importantes. Hablaré de algunas, de cómo se llevan a cabo algunas mediciones en resistencia, algunos métodos de calibración,
Y bueno, y algunos detalles importantes de esos métodos, por ejemplo, para evitar, para disminuir, mitigar o evitar, digamos, algunos errores en las mediciones. Para uno de esos métodos de calibración explicaré de manera muy breve cómo es su modelo de medición, la evaluación o estimación de su incertidumbre, y de esta manera pues tener un poco más claro cómo es todo ese proceso de calibración, digamos, que llevamos a cabo. Todo esto pues en resistencia eléctrica. Y por último hablaré como del valor de resistencia eléctrica obtenido con el efecto Hall cuántico, cómo los institutos nacionales de metrología pueden realizar la calibración de diferentes patrones o de resistencias, por ejemplo, materializadas a partir de ese valor del efecto Hall cuántico. Y cómo nosotros, como Instituto Nacional de Metrología, entramos en esas actividades de medición, digamos, en este proyecto del efecto Hall cuántico, a partir de la experiencia del laboratorio y los instrumentos, los patrones de medida, digamos que todos los procesos que se llevan a cabo en el laboratorio. Bueno, entonces aquí vamos a hablar de lo que es trazabilidad metrológica. La trazabilidad metrológica es la propiedad de un resultado de medida por el cual, digamos, ese resultado puede relacionarse pues a unos valores de referencia por medio de una cadena ininterrumpida de calibraciones. Entonces aquí vemos como una pirámide de trazabilidad. El punto más alto de la pirámide corresponde a la realización del OM. La realización corresponde a esa obtención, digamos, de la unidad de manera experimental, pero a partir de su definición. En este caso, pues, la realización del ohm como unidad de resistencia eléctrica es a partir del efecto Hall cuántico, en el cual, pues, entran digamos, dos constantes fundamentales universales, que son la constante de Planck y la carga elemental. A partir de eso se obtiene, digamos, que la realización del Ohm. Sin embargo, pues hay diferentes patrones de medición que ya van a depender, digamos, de su exactitud y de su uso, que van a entrar, digamos, en esa cadena de trazabilidad. Por ejemplo, entonces tenemos equipos en la cadena más baja, por ejemplo, tenemos que son equipos, por ejemplo, que se utilizan en producción, en la industria, por ejemplo, para medir la resistencia en la producción de cables, por ejemplo, en sistemas biomédicos, resistencias de aislamiento en instalaciones industriales, instalaciones eléctricas. Hay otro tipo de patrones como los que vemos acá, que son equipos que se llaman multifunción, entonces que permiten medir o generar diferentes magnitudes eléctricas. Entre esas tenemos resistencia. Incluso algunos equipos de estos no tienen resistencias materializadas como tal, sino permiten simular valores de resistencia a partir de la relación tensión-corriente, la ley de Ohm. Entonces, aquí en la cadena de trazabilidad vemos varias cosas. Entonces, vemos como, por ejemplo, del efecto Hall cuántico, que es la realización como tal o el patrón intrínseco en resistencia eléctrica, se puede hacer la calibración de resistencias materializadas, que de hecho esas resistencias materializadas son el patrón que sigue, el patrón de medida que sigue en esa cadena de trazabilidad. Nosotros en el laboratorio contamos pues con resistencias materializadas. Hay diferentes tipos de resistencias materializadas. Aquí vemos, por ejemplo, estas o las de aquí abajo que son estos cubitos. Unas son para uso, por ejemplo, en aceite, otras para uso en aire. Ya vamos a ver más adelante. Sin embargo, cada una de esos escalones o de esas calibraciones lleva consigo un método de medición.
y por lo tanto ese método tiene un modelo asociado y hay una estimación de incertidumbre. Cada uno de esos escaloncitos aporta a esa incertidumbre. Entonces, por ejemplo, la constante de Planck y la carga del electrón están definidas con incertidumbre cero, sin incertidumbre, son constantes. Pero a partir, digamos, de eso y de la utilización de los diferentes sistemas de medida, va aumentando la incertidumbre. Por ejemplo, a nosotros en el laboratorio, digamos, nosotros sacamos periódicamente unas resistencias a calibración y digamos que esas resistencias que son el segundo patrón de medida en la cadena de trazabilidad ya tienen una incertidumbre alrededor de 0.036 partes por millón. Con ese patrón, por ejemplo, se puede hacer la calibración de este tipo de resistencias y ya va aumentando un poquito más. Entonces ya digamos que el sistema de medición como tal y todo el proceso de calibración, entonces ya permite obtener el valor de estas resistencias con una incertidumbre de aproximadamente 0.14 microohm por ohm o partes por millón. Y así sucesivamente. Entonces, digamos, cada vez que hay un salto en esa cadena de trazabilidad, va a haber un aporte mayor también en la incertidumbre, va a ir aumentando la incertidumbre. Algunas características, y que de hecho ya mencioné algunas, por ejemplo, que yo decía, unas son para utilizar en aceite, otras para el aire, eso depende de su construcción. Entonces, normalmente las resistencias que se utilizan en el laboratorio, pues están digamos, diseñadas con materiales que pueden ser, por ejemplo, constantán, evanón, manganina, hay otros materiales que son aleaciones. Entonces, constantán, por ejemplo, es una aleación de cobre, 55% cobre, 45% níquel. Hay evanón, por ejemplo, que incluye cromo, aluminio, y manganina, que incluye, por ejemplo, manganeso, pues en diferentes proporciones. Digamos que estas aleaciones están diseñadas para obtener un bajo coeficiente de temperatura, porque pues la resistencia eléctrica depende mucho de la temperatura. Entonces, pues hay que garantizar, digamos, que tengan bajos coeficientes de temperatura. Coeficientes Seebeck, digamos, entre ese material con el cobre, relativamente bajos para que, por ejemplo, cuando hayan contactos y sometidos a gradientes de temperatura no se generen termoeléctricas o que sean, pues, mínimas, que ese material tenga alta resistividad eléctrica y buena estabilidad. Digamos que esto es para que no, para minimizar, digamos, la cantidad de elemento que se requiere para una resistencia eléctrica y pues, digamos, que sea también resistente a la corrosión para que pues sea un patrón de medida que pueda durar mucho tiempo. Como lo mencioné, la resistencia eléctrica depende mucho de la temperatura. Entonces, en la gráfica de la izquierda, por ejemplo, vemos el cambio de una resistencia que estaba en un baño de aceite, que estaba a una temperatura de 20 grados Celsius y hubo un cambio a 23 grados Celsius. Entonces se ve cómo cambian sus valores y si vemos la incertidumbre, que son estas barras que tenemos acá, en la incertidumbre no está esa variación de temperatura. Entonces, por eso hay que tener como mucho cuidado, digamos, tener bien caracterizadas las resistencias en cuanto a la temperatura. En la gráfica de la derecha vemos el comportamiento normal, pues, de una resistencia en función de la temperatura. Entonces, normalmente las resistencias tienen dos coeficientes de temperatura. Uno es alfa y otro es beta. Entonces, porque es un sistema de segundo orden. Estos coeficientes de temperatura están relacionados a una temperatura de referencia. Por eso tenemos, por ejemplo, alfa a una temperatura T sub 0 o beta a una temperatura T sub 0. Entonces, normalmente estos coeficientes de temperatura están relacionados a una temperatura de referencia.
si nosotros quisiéramos pasar de una temperatura, por ejemplo, el valor de una resistencia de una temperatura T1 a una temperatura T2, pero que esas temperaturas T1 o T2 son diferentes, por ejemplo, a esta temperatura de referencia, siempre tenemos que pasar por esa, o sea, el modelo establecerlo en función de esa temperatura de referencia. Entonces, por ejemplo, la resistencia a la temperatura T1 va a ser esa resistencia a la temperatura de referencia que se encontraron esos coeficientes de temperatura. Y acá, digamos, cada uno de esos coeficientes se multiplica por T1 menos T0, en este pues el de primer orden o segundo orden, y lo mismo para T2, y ya digamos que a partir de esto podemos igualarlas por el valor de RT sub 0, que es el mismo, y ya de esta manera podemos encontrar, por ejemplo, el valor de la resistencia a una temperatura T2 en función de la temperatura T1, sin tener esos coeficientes, por ejemplo, a esa temperatura T1, sino siempre pasando por la temperatura de referencia T0. Entonces, esto es algo que se hace normalmente en el laboratorio porque nosotros tenemos el valor de nuestras resistencias a una temperatura, pero resulta que las mediciones, por ejemplo, el valor de calibración la tenemos a una temperatura, pero resulta que nuestras mediciones las hacemos a una temperatura diferente, entonces toca hacer esas correcciones cuando se utiliza la resistencia patrón, teniendo en cuenta que la estamos utilizando en una temperatura diferente a la cual fue calibrada. Teniendo en cuenta esto de que las resistencias, pues la resistencia eléctrica es una magnitud que depende mucho de la temperatura, entonces nuestras resistencias de referencia están en un baño de aceite siliconado, como se muestra acá, el cual permite tener una mayor estabilidad de la temperatura. Es un aceite dieléctrico que mantiene nuestras resistencias en una temperatura alrededor de 23 grados Celsius. En la medición de resistencia eléctrica hay diferentes formas de hacer esa medición. Normalmente en la medición de resistencia eléctrica entra corriente y entra tensión. Digamos que los instrumentos de medición normalmente aplican una corriente, miden una tensión para obtener el valor de resistencia eléctrica. Entonces hay una, digamos, medición de resistencia eléctrica sencilla que se llama medición a 2 hilos, que es por la resistencia, digamos, que queremos medir, se aplica una corriente y por esos mismos dos bordes se mide la tensión eléctrica. Aquí hay unos errores en la medición, pues por efecto de los cables de medición. Por ejemplo, aquí queremos medir una resistencia R0, pero tenemos que los cables con los cuales estamos haciendo la conexión entre el instrumento de medición y la resistencia, pues tienen una resistencia, por ejemplo, acá R1 y R2, que estamos diciendo. Entonces, por lo tanto, la resistencia que estamos midiendo no es R0, sino es la suma de las tres resistencias, la resistencia de los cables y la resistencia que queremos medir. Esto digamos que hace que en valores bajos de resistencia se tengan unos errores muy, muy grandes, porque pues incluso, por ejemplo, esta resistencia de los cables puede ser alrededor de los 4 o 5 miliohm, y si estamos haciendo una medición de resistencia de 1 miliohm, pues eso no va a tener pues ningún sentido. Sin embargo, por ejemplo, en valores altos de resistencia, ya esa contribución de la resistencia de los cables pues no va a ser significativa, y por eso, por ejemplo, esta que es una resistencia de alto valor de 10 megaohm, ya tienen únicamente 2 hilos. Sin embargo, pues multímetros, por ejemplo, de este tipo permiten únicamente medición de resistencia a 2 hilos. Entonces ahí lo que uno normalmente hace es
primero medir, digamos, haciendo aquí un corto entre los dos cables de conexión, y de esa manera estaría midiendo R1 más R2. Después sí mide todo el sistema y hace una corrección restando, digamos, con ese cero que se midió. De esta manera, pues se permite hacer como un ajuste, digamos, que se llama, o una corrección de cero, digamos, por esa resistencia de los cables. Hay otra forma, digamos, de los instrumentos de medición, que es medición a 4 hilos. La medición a 4 hilos utiliza unos bornes de corriente diferentes a los de tensión. Esa es la diferencia. Aquí, como vemos, queremos pues medir, por ejemplo, la misma resistencia R0. Si nos damos cuenta, pues ya van a tener, digamos, 4 cables de conexión, 2 para corriente, 2 para tensión. Igual esos cables de conexión van a tener una resistencia, pero ¿qué es lo que pasa? Entonces, por ejemplo, aquí la fuente de corriente aplica la corriente y todo, digamos, la corriente sigue este camino. Sin embargo, un medidor de tensión tiene una impedancia de entrada bastante alta. Entonces, por ejemplo, acá coloqué las especificaciones de diferentes medidores de tensión. Acá uno no tan bueno, que la impedancia de entrada es alrededor de los 10 megohm, uno mejor mayor a 10 gigas, y bueno, nosotros tenemos un multímetro con una impedancia de entrada incluso mayor a 1 teraohm en algunos intervalos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si un medidor de tensión tiene una impedancia muy alta, la corriente que va a circular por este camino, el camino de tensión, va a ser mínima. Entonces, la mayoría de la corriente se va por este camino. Y como el medidor, como por acá, por R3 y R4, la corriente es mínima, pues entonces la mayoría de lo que mide el medidor de tensión va a ser la tensión únicamente sobre esta resistencia R0. Entonces así, digamos que queda minimizado el efecto de los cables o de la resistencia de los cables de conexión sobre la medición de resistencia. De esta manera podemos tener, digamos, algunas características de la resistencia y de los instrumentos de medición, cómo afectan, o incluso de los cables, cómo afectan esas mediciones. Uno esperaría que el instrumento de medición o el hecho de medir no afecte el valor como tal que estoy midiendo, pero pues eso no es así, pues precisamente por las características eléctricas de los instrumentos, pues digamos no ideales, y también por el efecto de contactos, cables, bueno. Entonces, en valores bajos de resistencia, valores bajos, digamos que nos referimos menores a 100 kiloohm, por ejemplo, entonces se recomienda medir a 4 hilos. Esto para evitar, digamos, medir esa resistencia de los cables. Y también es recomendable usar cables cortos, lo más corto posible, y gruesos, pues ya que la resistencia depende de la longitud y la sección transversal del conductor. Entre cables más largos, pues se tiene mayor resistencia, digamos, en ese conductor. Y lo mismo, digamos, que si la sección transversal, digamos, entre más pequeña esa sección transversal, entonces se obtienen resistencias también de los cables mucho más grandes. Entonces esta es la recomendación para resistencias, para cuando se miden resistencias, por ejemplo, por debajo de 100 kiloohm. Para resistencias altas, ya digamos que hay otro tipo de recomendaciones, y es, por ejemplo, el aislante de los cables de medición debe tener una excelente resistencia de aislamiento, debe ser muy grande. Por ejemplo, una recomendación es utilizar teflón, o sea, cables con dieléctrico en teflón. Esto para disminuir la generación de corrientes de fuga. Incluso la humedad, cuando nosotros medimos resistencia alta, la humedad se vuelve un factor importante, porque a mayor humedad, pues hay mayores corrientes de fuga que afectan la medición de resistencia.
Además, por ejemplo, en resistencias altas, se debe esperar un tiempo de estabilización mucho mayor por el tau del sistema de medición. Entonces, el tau, pues un cable aquí se convierte en un circuito, por ejemplo, RC, en el que el tau del sistema es RC, una resistencia muy alta, pues eso genera un tau alto. Entonces, de respuesta del sistema de medición. Entonces, toca esperar tiempos de estabilización, digamos, a que se lleve a cabo ese fenómeno de absorción dieléctrica. Hay diferentes formas, digamos, ya sea 4 hilos, 2 hilos, vimos que era un método en el que involucraba corriente y tensión, que de hecho es muy utilizado para medición de resistencia, que pues es la idea, o sea, la resistencia a partir del valor de la tensión o de la diferencia de potencial sobre la resistencia, sobre la corriente, dividido entre la corriente que circula por la resistencia. Sin embargo, aquí también pueden existir diferentes errores. Por ejemplo, el valor que uno mide en tensión eléctrica puede tener otras tensiones que se generan, por ejemplo, en los cables. Entonces es el principio, por ejemplo, de los termopares, que si se conectan materiales diferentes, contactos diferentes, sometidos a un gradiente de temperatura, se generan unas FEM termoeléctricas. Eso genera errores en la medición. Incluso, por ejemplo, el multímetro o el medidor de tensión podría tener un offset que también, digamos, que podría ser, como está acá, una fuente de tensión en serie. Entonces, realmente la resistencia que yo estaría midiendo no es el valor, digamos, de la tensión caída sobre la resistencia sobre corriente, sino el valor de la tensión de resistencia más ese valor de tensión, digamos, de la FEM termoeléctrica o del offset del multímetro, con lo cual generaría pues un error. Esto digamos que pasa en continua. Normalmente la resistencia se mide en continua. Sin embargo, hay unos sistemas de medición que utilizan, por ejemplo, tensión alterna o intensidad de corriente alterna, y mide lo mismo la tensión que cae sobre la resistencia, sobre la corriente, en magnitudes alternas. Esto porque ya estas FEM termoeléctricas que son en continuas ya no lo van a afectar. Sin embargo, hay esto para valores muy pequeños. Sin embargo, pues hay otras formas de compensar esas FEM termoeléctricas, que es, por ejemplo, lo que nosotros llamamos mediciones a derecha o mediciones a izquierda. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, el valor de tensión de la resistencia. Tenemos nuestra FEM, que no sabemos qué valor es, porque pues se produce por digamos, contactos de diferentes materiales sometidos a gradientes de temperatura, o de pronto el offset del multímetro, y entonces nosotros lo que hacemos es medir a derecha, que es la medición normal, digamos, vamos a llamarla BM+, entonces vamos a medir la tensión, digamos, de la que realmente queremos medir, que es la que cae sobre la resistencia, más la tensión de FEM termoeléctrica. Y lo que hacemos es hacer un cambio, digamos, en las conexiones sobre esa medición de resistencia, de tensión sobre la resistencia, digamos, cambiarle la polaridad. De esta manera medimos a izquierda y obtenemos que el valor es menos valor de la resistencia más el valor de la FEM termoeléctrica. Si hacemos la medición a derecha menos la medición a izquierda y la dividimos entre 2, de esta manera podemos compensar esos efectos de la FEM termoeléctrica que permanecen constantes. Hay unos, digamos, aleatorios, digamos, de menor medida, pero eso sí no se pueden compensar, eso se compensan ya con mediciones repetidas, pero estos que permanecen, por ejemplo, constantes, sí se pueden minimizar de esta manera, y ya el valor medido
digamos, utilizando medición a derecha y a izquierda, pues ya obtenemos el valor de la resistencia. Entonces, estas son formas, por ejemplo, de mitigar como esos efectos y que debemos emplear, por ejemplo, en metrología, cuando hacemos calibraciones de resistencias, precisamente para obtener el valor, digamos, de esa resistencia que se está haciendo la calibración. Hay otro tipo de métodos, por ejemplo, está el método potenciométrico. El método potenciométrico ya utiliza una resistencia patrón, es básicamente un circuito en serie de dos resistencias, la resistencia bajo prueba, la resistencia patrón, y lo que hacemos es poner a circular una corriente por ese circuito. La corriente que pasa por RX va a ser la misma corriente que pasa por RS. Entonces, de esta manera, pues tenemos que la tensión Bx sobre Rx va a ser igual a la tensión de la resistencia patrón sobre la resistencia patrón. Y por lo tanto, entonces aquí podemos obtener el valor de Rx a partir del valor de Rs y una relación entre la tensión digamos, que se mide en la resistencia bajo prueba y la tensión que se mide en la resistencia patrón. Entonces aquí digamos que no entra como tal la corriente, como si entraba, por ejemplo, en el método voltamperimétrico, que se necesitaba la corriente y la tensión en el sistema, digamos que en el modelo de medición, sino que acá, en su lugar, únicamente entra la tensión y las resistencias. Y la resistencia patrón, perdón. El método potenciométrico también tiene algunos problemas, por ejemplo, o algunos errores que toca mitigar. Acá también toca, por ejemplo, como se está midiendo tensión, también pues, se pueden generar unas tensiones, unas FEM termoeléctricas, como en el caso que miramos, que deben ser mitigadas. También se pueden mitigar haciendo ese cambio de polaridad. Pero hay otro, digamos que puede haber otros problemas, y que es por la impedancia de entrada del equipo de medición. Entonces, idealmente, por ejemplo, si se tiene un circuito de esta manera, una fuente de 10 volts, dos resistencias, digamos, en serie, una es la resistencia patrón, otra es la bajo prueba, y son resistencias de 1 megohm. Entonces, idealmente, si yo quisiera encontrar el valor de la tensión sobre una de esas resistencias, pues sería de esta manera: la tensión por esa resistencia sobre la suma de resistencias. En este caso tendríamos una tensión de alrededor de 5 volts. Esto es un divisor de tensión y son la misma resistencia, entonces pues tendríamos 5 volts. Sin embargo, cuando nosotros hacemos aquí la conexión del medidor de tensión, le estamos conectando una resistencia en paralelo, que es la impedancia, digamos, una resistencia interna del voltímetro, que por ejemplo para un voltímetro no tan bueno puede ser de alrededor de 10 megohm, y 10 megohm conectado, digamos, ahí a la resistencia de 1 megohm generaría, pues, digamos, una resistencia equivalente, que es el paralelo de estas dos. Entonces, digamos que ahora la tensión que encontraríamos sobre R2 ya no sería 5 volt como es en el caso ideal, sino ya tendríamos alrededor de 4.76 volt. Estaríamos, por ejemplo, si reportamos ese valor, estaríamos cometiendo un error de alrededor del 4.8%, que pues esto es un error, pues, digamos, alto, dependiendo pues el uso que se le vaya a dar, la incertidumbre. Entonces aquí hay que pensar también en esas características de los equipos de medición y cómo afectan lo que yo estoy midiendo. Hay otro método, por ejemplo, que nosotros tenemos en el laboratorio, y es utilizar un puente comparador de corriente continua.
es como el que vemos aquí en la foto. Entonces, pues aquí básicamente el equipo está compuesto por el puente comparador, por un sistema, digamos, o esto se llama un escáner, pues un sistema que permite hacer la conmutación de resistencias de forma automática para, digamos, evitar el tema de que una persona está involucrada ahí en la conexión, desconexión de resistencias, y que eso pues genera pues algunos errores también. Y bueno, acá lo que se ve aquí abajo es un sistema que permite ampliar la corriente del puente, incluso hasta 150 amperes. Esto es para medición de resistencias de bajos valores, que se hacen pues con corrientes corrientes mayores. Entonces, ¿cuál es el principio, digamos, de funcionamiento del puente comparador de corrientes? Entonces, en general, la operación de un puente comparador de corrientes está basado en la ley de Ampère. Entonces, donde digamos, el campo magnético se relaciona con la suma de corrientes. Acá tenemos un núcleo, y en el cual tenemos, digamos, unos devanados primario y secundario, por el cual pues van a circular unas corrientes. Y acá tenemos que hacer, digamos que debe existir dos equilibrios para la medición de resistencia. Entonces tenemos, por un devanado, vamos a conectar la resistencia patrón, por el otro la resistencia bajo prueba. Nosotros escogemos la corriente que va a circular por la resistencia bajo prueba, y ya la corriente patrón, digamos, se va modificando para obtener un equilibrio de tensión eléctrica acá. Es decir, que la diferencia de potencial sobre Rx sea la misma diferencia de potencial sobre Rs. Es lo que tenemos aquí como equilibrio de tensión eléctrica. Pero por otro lado, tenemos un equilibrio ampere-vuelta, y esto digamos que para esto emplea un medidor de flujo magnético, que es este detector que vemos acá, y es dejar, digamos, ese campo magnético, digamos, relativamente nulo o en cero, y de esta manera tenemos que esta parte de acá, que es, digamos, la suma de corrientes a partir, digamos, de esa relación ampere-vuelta, sea igual a cero, y obtenemos esta relación. Entonces, a partir de esos dos equilibrios, entonces se obtiene la relación del puente. Entonces, que la relación es que la resistencia bajo prueba sobre la resistencia patrón es equivalente a la resistencia, digamos, esa corriente que circula por la resistencia patrón sobre la corriente que circula por la resistencia bajo prueba. Pero a su vez, cuando está este doble equilibrio, se obtiene que eso es equivalente al número de vueltas que tenemos acá en el devanado de la resistencia bajo prueba sobre el número de vueltas que tenemos en el devanado de la resistencia patrón. Entonces, así es como el puente obtiene esa relación de resistencias a partir de ese, digamos, de esa cantidad de número de vueltas, pero siempre y cuando existan esos dos equilibrios. A partir, digamos, de ese modelo que encontramos, es decir, que la resistencia bajo prueba va a ser igual a la relación que tenemos o que me indica el puente comparador de corrientes por la resistencia patrón, digamos que este va a ser mi modelo de medición, y es el que utilizamos nosotros, por ejemplo, en la calibración de resistencias con puente comparador de corrientes. Sin embargo, pues aquí entran otras componentes en el modelo. Entonces, como vimos, la resistencia patrón, por ejemplo, se utilizó a una temperatura diferente, es decir, estamos midiendo a una temperatura Tx y tenemos el valor de la resistencia patrón, pero a una temperatura T sub 0. Entonces, por eso tenemos que hacer esa corrección, digamos, de la resistencia patrón para obtener su valor a las condiciones de medición que son Tx. Entonces, mi modelo, digamos, quedaría de esta manera. Ese modelo es simplificado.
en la práctica entran muchas más componentes, por ejemplo, hay correcciones por presión, como ya vimos, digamos, puede ser de una temperatura T1 a una temperatura T2 que no sea, digamos, que no tengamos este valor de la resistencia a una temperatura de referencia. Entonces son componentes que deben ir agregándose en el modelo y pues todo esto para obtener no solo el valor de la resistencia, sino también la estimación de la incertidumbre, que pues de hecho, la incertidumbre de medida en metrología pues es bastante importante, porque, por ejemplo, una menor incertidumbre requiere pues mayor cantidad de detalles, una caracterización mayor, mejores sistemas de medición y tener presente muchas más cosas. Entonces, este es un modelo, digamos, simplificado para esta explicación. Aquí entran unas componentes de incertidumbre, por ejemplo, la incertidumbre por en este caso dijimos que R es la relación que obtenemos del puente, entonces acá tenemos una incertidumbre porque tomamos varias observaciones, entonces lo que llamamos una incertidumbre tipo A. Tipo A es porque proviene, digamos, del análisis estadístico de una serie de observaciones. Normalmente esa incertidumbre tiene una función de densidad de probabilidad en forma, digamos, de campana de Gauss. Pero al puente comparador de corrientes también se le asigna una incertidumbre. Digamos que hay incertidumbres tipo A, como miramos, incertidumbres tipo B, que es el resto de incertidumbres. Entonces, que provienen, por ejemplo, de información previa, como es el caso de las especificaciones que se encuentran en el manual del fabricante del puente comparador de corrientes. Entonces, cuando no hay mucha información, entonces se dice que es una distribución rectangular porque se le asigna la misma probabilidad de ocurrencia a todo ese intervalo de valores. Mientras que acá, por ejemplo, la mayor probabilidad de ocurrencia está en el promedio. Entonces, así con las diferentes componentes. Por ejemplo, acá también tenemos una incertidumbre por la resistencia patrón. Resulta que nosotros tenemos caracterizadas nuestras resistencias patrón, incluso hacemos una predicción de su valor, como nos damos cuenta acá, las resistencias normalmente es su comportamiento de manera muy lineal y podemos hacer predicción de sus valores para la fecha en la cual estamos utilizando esa resistencia, pero esa predicción también tiene una incertidumbre. Entonces, esa es la incertidumbre que vamos a tener acá. Hay una incertidumbre también por esos coeficientes de temperatura de la resistencia patrón. Tenemos también una incertidumbre por la temperatura a la cual estamos haciendo, digamos, esa medición y que va a depender también, por ejemplo, del instrumento que estamos utilizando para hacer esa medición de temperatura. Entonces, todo eso son componentes, digamos, de incertidumbre que entran en el modelo de medición y que van a aportar a esta incertidumbre de la resistencia bajo prueba que yo estoy midiendo. Digamos que cada una de esas componentes de incertidumbre tienen asociados unos pesos, que es que tanto, por ejemplo, cambia el valor de resistencia que estoy midiendo ante un cambio, por ejemplo, del coeficiente de temperatura o ante un cambio, digamos, de la temperatura bajo prueba. Entonces, lo que llamamos nosotros coeficientes de sensibilidad, que son las derivadas parciales, digamos, del mesurando, en este caso la resistencia bajo prueba, respecto a cada una de esas magnitudes de entrada. Y que van a multiplicar, digamos, cada uno de esos coeficientes de sensibilidad van a ser multiplicados por las diferentes componentes de incertidumbre asociados a cada una de esas magnitudes de entrada. Y esa, digamos que la suma, la raíz cuadrada de esa suma cuadrática es lo que vamos a tener como incertidumbre combinada de esa resistencia bajo prueba. Bueno, acá no estoy metiéndome con temas de correlación, pero si hubiera correlación hay otros términos, correlación entre magnitudes de entrada. Esto es básicamente para explicar, digamos, cómo es el proceso de estimación, cómo es el modelo de medición, cómo
a partir de ese modelo encuentro no solo digamos, el valor del mensurando, sino la estimación de incertidumbre, cómo entra ahí, digamos, también análisis estadístico para el tema de la función de densidad de probabilidad, y todo eso, digamos, que hace parte de lo que es o empleamos en metrología para encontrar el valor del mensurando con su respectiva incertidumbre, que eso se refiere a lo que es el resultado de la medición. Entonces, por ejemplo, acá el resultado de la medición nos dio, por ejemplo, un valor de 9.9999776 kilo ohm. Bueno, más o menos este valor de incertidumbre. Sin embargo, cuando nosotros lo reportamos, como acá encontramos una incertidumbre combinada, pero nosotros lo reportamos para una probabilidad de cobertura normalmente del 95.45%. ¿Por qué? Porque una distribución normal, digamos que en una distribución normal, el 95.45% de los datos está contenido en ese intervalo del valor promedio, más o menos 2 desviaciones estándar. Entonces es un valor, digamos, que se utiliza precisamente para denotar que el valor, digamos, está en ese intervalo con una probabilidad de cobertura de alrededor del 95.45%. Como vimos, las componentes de incertidumbre pueden tener funciones de densidad de probabilidad diferentes. Entonces, por ejemplo, rectangulares, por ejemplo, en forma de campana de Gauss. Yo acá estoy haciendo una simulación, estoy simulando ese modelo que teníamos, ese modelo de medición, en el cual teníamos estas componentes de incertidumbre con estos valores, y estoy obteniendo esa incertidumbre combinada a partir de hacer una simulación de Monte Carlo. Entonces, si nos damos cuenta, aunque hay unas componentes rectangulares, otras en forma de campana de Gauss, otras rectangulares, el resultado final me está generando una función de densidad de probabilidad en campana de Gauss. Esto es por el teorema del límite central. Entonces, no hay una dominancia, digamos, de estas componentes rectangulares sobre todo el sistema, y por lo tanto, la función de densidad resultante, pues es una función en forma de campana de Gauss. No puede que no sea normal, porque eso va a depender del factor de cobertura, los grados efectivos de libertad, pero digamos que es una mass student porque es una cantidad de observaciones finitas, pero puede asimilarse dependiendo como de, digamos, los resultados a una distribución de tipo normal. Bueno, entonces ya digamos, de manera muy general, expliqué algunos métodos de medición, algunas características de las resistencias patrón que se emplean en metrología, algunas formas de medir, algunos errores, cómo se mitigan algunos de esos errores, incluso cómo se obtiene, por ejemplo, a partir del modelo de medición, así de manera muy general, como el tema de la estimación de incertidumbre. La idea, digamos, con el efecto Hall cuántico es que se obtiene un valor de resistencia a partir de una relación de constantes universales, que es la constante de Planck y la carga del electrón. Acá tenemos los valores de esas constantes que desde el 2019 ya esas constantes tienen incertidumbre cero. Antes, digamos, de esa fecha, las constantes tenían alguna incertidumbre porque se relacionaba, digamos, a partir de mediciones que se hacían, por ejemplo, en el que empleaban el patrón de masa, que era un artefacto, el kilogramo patrón, y por lo tanto, pues esas constantes tenían una incertidumbre porque provenía de una actividad de medición. Pero aquí, digamos, ya como tal, las unidades, en este caso, por ejemplo, la unidad de ohm,
ya depende de constantes y ya digamos que esas constantes no tienen incertidumbre. Esta RK que tenemos acá es la constante de Von, la constante de von Klitzing que llamamos, y que es alrededor, digamos, de este valor. Sin embargo, nosotros, bueno, normalmente el Hall cuántico se utiliza en este escalón I igual a 2, digamos porque pues es un escalón que es bastante largo, digamos, y entonces permite obtener el valor de alrededor de 12.9 kilo ohm. Normalmente las resistencias patrón digamos, están diseñadas en valores en base 10, digamos 10 ohm, 100 ohm, 1K, 10K. Entonces el valor más cercano de resistencia patrón con el cual, digamos, se compara la resistencia Hall es con una resistencia de 10 kilo ohm. Entonces, así se obtiene la trazabilidad. Entonces, tenemos la realización del ohm con el Hall cuántico y después viene, digamos, la comparación con una resistencia, bueno, digamos, la diseminación de ese valor a una resistencia materializada de 10 kilo ohm. Entonces, lo que nosotros esperamos en el instituto es poder digamos, hacer esa diseminación de valores del Hall a unas resistencias patrón. Hay una serie de dificultades, como vimos ya, hay diferentes métodos de medida, no con todos se obtiene la misma incertidumbre, hay unos, digamos, con mejor incertidumbre. En nuestro caso, hasta resistencias de 100 kilo ohm, o sea, de 100 kilo ohm hacia abajo, las mejores incertidumbres las obtenemos en el laboratorio con el puente comparador de corrientes. Sin embargo, hay una dificultad, digamos, de trasladarlos, se necesitan unas condiciones ambientales requeridas, y además, pues la resistencia, por ejemplo, de referencia deben de estar en un baño de aceite. Hay otros métodos, por ejemplo, que utilizan institutos nacionales de metrología, métodos potenciométricos. Por ejemplo, la mayoría de institutos para diseminar ese valor de resistencia Hall, digamos, a resistencias materializadas, utilizan puentes comparadores de corriente, pero puentes comparadores de corriente criogénicos. Entonces ahí ya entran, digamos, unos sistemas que son dispositivos superconductores de interferencia cuántica que pues, se utilizan para medir campos magnéticos extremadamente bajos, y de esta manera pues mejora como esa detección del campo magnético y por lo tanto la incertidumbre que se obtiene con el puente comparador de corrientes. Hay otros métodos, por ejemplo, métodos potenciométricos que utilizan institutos nacionales de metrología, pero empleando, por ejemplo, el efecto Josephson para la medición de tensión eléctrica o, por ejemplo, la caracterización de sus patrones en tensión, por ejemplo, de medidores de tensión caracterizados para reducir esa incertidumbre lo mayor posible. Entonces son diferentes métodos, cada uno, digamos, tiene asociado su modelo de medición, se obtienen diferentes resultados, pero digamos que la idea de este ejercicio sí es como los patrones, digamos, de resistencia eléctrica que tiene el instituto, tienen esa trazabilidad al valor de lo que es a lo que es la realización del ohm a partir de esa cadena de calibraciones, que de hecho nosotros pues obtenemos la trazabilidad a partir de calibraciones que se hacen en el BIPM en Francia de nuestras resistencias materializadas. Entonces podemos, digamos, medir esas resistencias de alguna manera con algún método, que medir esas resistencias con el valor, digamos, que obtenemos del efecto Hall cuántico y mirar esa compatibilidad de resultados, que es lo que se espera, porque pues el efecto Hall cuántico es digamos, un fenómeno que depende de constantes universales, es decir, en cualquier parte que se lleve a cabo este experimento o este efecto Hall cuántico, se deberían obtener los mismos valores. Entonces, eso es lo que se quiere obtener. Entonces, aquí vemos, por ejemplo,
¿cómo se llevaría a cabo? Entonces, pues sabemos que en el efecto Hall, pues hay una corriente, se mide una tensión Hall. Entonces, esto digamos que es lo que entraría en cada uno de estos sistemas de medición. Entonces, es reemplazar esa resistencia, por ejemplo, patrón, por lo que es el efecto Hall cuántico. Sea, por ejemplo, en el puente comparador de corrientes o sea en el caso, por ejemplo, de un sistema potenciométrico, y la resistencia bajo prueba, pues va a ser la resistencia que tenemos materializada, por ejemplo, en el instituto, y de esta manera podemos obtener el valor de la resistencia bajo prueba a partir de la resistencia del Hall cuántico. Y de esta manera, nosotros esta resistencia, por ejemplo, bajo prueba, también la tenemos caracterizada por medio de calibraciones que se han hecho en otros países, y de esta manera podemos comparar con los resultados que se obtengan, digamos, del efecto Hall cuántico que se está desarrollando. Entonces, pues todo esto para digamos, involucrar el Hall cuántico en los patrones de resistencia eléctrica que, digamos, permiten aportarle a diferentes aplicaciones en las cuales entra resistencia eléctrica, incluso en temperatura, en la industria, por ejemplo, sistemas biomédicos, bueno. Entonces es una serie de calibraciones, es una serie de patrones utilizados de caracterización, y esto, digamos que es de manera muy breve lo que es, digamos, metrología asociado a resistencia eléctrica. Muchas gracias. Vale, Mauricio, muchísimas gracias por tu charla. Mientras averiguamos si hay preguntas, yo tengo una. Esta última parte que nos involucra, digamos, desde el proyecto, me gustaría que hablaras un poquito de los equipos de caracterización para el Hall, porque, digamos, queda la inquietud de cuál sería el requerimiento en equipamiento de caracterización para poder determinar valores que permitan la comparación a un nivel de precisión alto. Sí, digamos que lo mejor sería, bueno, pues utilizar un puente comparador de corrientes. Como decía, pues muchos institutos utilizan lo mejor puentes comparados de corriente criogénicos. Sin embargo, pues otros institutos utilizan puente comparador de corriente como el que tenemos nosotros, pero lo caracterizan, es decir, digamos que miran su comportamiento en el tiempo y miran, digamos, que puede mejorar a las especificaciones, por ejemplo, que el fabricante le da a uno. Entonces, así puede uno disminuir la incertidumbre. O por ejemplo, que yo decía, también se puede utilizar un método potenciométrico, que yo creo que es el que, pues, podemos utilizar en este caso del proyecto, porque es más fácil movilizar, por ejemplo, un multímetro de alta exactitud que tenemos y que lo podemos caracterizar por las calibraciones que ya tenemos, que mover todo un sistema del puente comparador de corrientes. Muy bien. Y en ese mismo sentido, digamos, ustedes que trabajan con el requerimiento de la industria colombiana, digamos, ¿cuál es el escenario, digamos, de necesidad de hacer calibración a un nivel de alta precisión? Sí, pues digamos para esa pregunta, entonces me devuelvo acá a esta pirámide de trazabilidad. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos esos patrones que tienen una excelente exactitud. Sin embargo, pues los productos finales pues no requieren como esa exactitud, pero por eso hay una cadena, digamos, por ejemplo, entran los laboratorios industriales. Entonces, los laboratorios industriales tienen equipos
que la calibración, digamos, de esos equipos lo permite hacer los laboratorios de calibración acreditados. Pero entonces los laboratorios de calibración acreditados tienen unos equipos y de hecho, pues en los últimos años estos laboratorios de calibración acreditados han mejorado sustancialmente esas tecnologías y tienen equipos con una mejor exactitud. Entonces, al tener equipos con mejor exactitud, entonces nosotros como Instituto Nacional debemos garantizar la trazabilidad de todos esos equipos, digamos, de esos patrones de medición, y para eso se necesita mejorar nuestras incertidumbres. ¿Y cómo se mejora? Digamos, caracterizando nuestros patrones, pero también, digamos, pasando a un siguiente, digamos, peldaño en esa cadena de trazabilidad. Y digamos que lo mejor sería, pues, tener la realización como tal del ON, porque no depende, por ejemplo, de llevar nuestros instrumentos a otro instituto, porque podemos hacer caracterizaciones más seguidas y porque, digamos que a partir de eso podemos entregarle a esos usuarios que cada vez van mejorando esa tecnología o esos patrones que utilizan, podemos garantizarle, digamos, esa trazabilidad con esa incertidumbre adecuada. Muy bien, pregunta el profesor Juan Carlos Salcedo de la Universidad Javeriana, aliado del proyecto. En la práctica, ¿cómo se determina el número de mediciones que se debe realizar en un caso específico? Sí, pues esa pregunta, digamos que es a veces complicada de responder. Sin embargo, la cantidad de observaciones que uno hace a un sistema de medición va a depender de qué tan estable sea. Digamos que un sistema que varía mucho, lo mejor es hacer más mediciones. Un sistema que es bastante estable, digamos que con 3 mediciones es suficiente, pero entonces eso va a depender la cantidad de observaciones o de mediciones de acuerdo a la estabilidad del sistema. Ahí entra, por ejemplo, lo que es la incertidumbre tipo A y los grados de libertad. Entonces, cuando uno tiene observaciones, digamos, pocas observaciones y un sistema que varía mucho, entonces obtiene una incertidumbre tipo A muy grande, porque tiene mayor duda en esos resultados. Entre mayor cantidad de observaciones, hay una duda menor y por lo tanto la incertidumbre tipo A es menor. ¿Cuáles son las incertidumbres, digamos, típicas con las que ustedes trabajan? Bueno, digamos que nosotros manejamos un documento de referencia que fue el que mencionó Nelson en la charla anterior, que es la GUM, que es la Guía de Evaluación de la Incertidumbre, y ahí básicamente hay dos tipos de incertidumbre: la incertidumbre tipo A, que es digamos que depende de una serie de observaciones, el análisis estadístico de una serie de observaciones, y la incertidumbre tipo B, que es el resto de incertidumbres, que como dije pueden entrar, por ejemplo, y eso depende del modelo de medición. Entonces puede entrar por la resistencia a patrón, por la temperatura, por la presión atmosférica incluso. En este caso, como mencioné también, incertidumbre por los coeficientes de temperatura. Entonces, eso es, digamos que depende mucho del modelo de medición, las diferentes componentes de incertidumbre. Pregunta el profesor Juan Carlos, ¿se utiliza la configuración del puente de Wheatstone? No, en nuestro caso, digamos que básicamente nosotros solo tenemos el método de utilizando el puente comparador de corrientes, método potenciométrico, incluso un método que se llama sustitución, pero no la configuración de puente de Wheatstone. Sé que se utiliza este puente de Wheatstone, por ejemplo, aunque con alguna modificación para valores de resistencia alto.
pero en nuestro caso, digamos que no, lo mejor, digamos, la mejor exactitud que se obtiene es con el puente comparador de corrientes. Una pregunta que me queda como inquietud y curiosidad. Hablaste de que hacían metrología en capacitancia. Cuéntanos un poquito sobre eso. Pues en esa magnitud sí es poco más bien. El laboratorio cuenta con un puente RLC, que también debe enviar a calibración periódicamente a institutos que sí cuentan, por ejemplo, con capacitores patrones. Entonces, básicamente está a partir de eso, pero también tenemos un método en el que se le aplica, por ejemplo, corriente a un capacitor y se mide se genera entonces una rampa de tensión, y entonces se mide esa rampa de tensión cómo se comporta en el tiempo, y a partir de corriente y esos valores de tensión se puede obtener el valor de capacitancia. Ese es otro método, digamos, que tenemos. Muy bien. ¿Y ustedes tienen interacción con algunos otros laboratorios del mismo instituto? Pues, por ejemplo, nosotros hacemos, en cuanto a magnitudes eléctricas, nosotros le hacemos calibraciones a otros laboratorios, por ejemplo, a laboratorios de química. En química ellos utilizan precisamente un RLC, o sea, un medidor de impedancia. Entonces nosotros le hacemos algunas mediciones. Por ejemplo, el laboratorio de temperatura y humedad eh, tiene indicadores de temperatura que su funcionamiento es a partir de la resistencia eléctrica. Entonces utiliza RTDs que se conectan al indicador, pero el indicador como tal se calibra en resistencia eléctrica. Entonces, digamos que esa es la interacción básicamente con otros laboratorios del instituto. Muy bien. Cristian, ¿me confirma si hay alguna pregunta adicional? No tenemos más preguntas, profe. Vale, muchísimas gracias. Entonces, Mauricio, muchísimas gracias por este seminario tan ilustrativo. A todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, pues agradecerles su asistencia, invitarlos a nuestras dos últimas charlas de una manera muy especial para que hagamos un cierre bastante interesante de toda esta temática de efecto Hall cuántico y lo que representa para nuestro país. Muchísimas gracias, Mauricio, y que tengan una Muchas buena gracias. tarde. Hasta luego. Muchas gracias.